Hola a todos, vamos a dar una clase más de estadística. Esta va a hablar de las asimetrías, que son los defectos cuando las campanas de Gauss no son perfectas. Siempre hay o asimetrías o kurtosis, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar viendo qué era la campana de Gauss. Aquí tenemos la representación de una campana de Gauss. Las campanas de Gauss tienen varias características. La primera de ellas es que es simétrica, o sea que si la parto a la mitad, una parte tiene que ser igual que la otra. Este eje de simetría es donde se encuentra la media, la mediana y la moda. Pero hay veces que realmente no, las situaciones no son así, porque la gente no está repartida en igual cantidad a la derecha que a la izquierda. No hay una parte central donde se agrupa casi toda la gente en los valores medios y después, según nos vamos alejando a la derecha y a la izquierda, con valores más altos y valores más bajos, se van aumentando, disminuyendo estos valores, esta cantidad de gente que hay en cada uno de ellos. Hay veces que pasa que toda la gente está agrupada en un lado o en el otro. Por ejemplo, económicamente, vamos a ver, hay los países de tercer mundo, la mayoría de la población se agrupa así. El nivel socioeconómico de la mayoría de la población de los países subdesarrollados tiene esta forma. La mayoría de la gente está agrupada en la parte baja de la distribución. Nosotros hablaremos de distribución cuando hablamos de X. Esto sería una simetría, pero también puede pasar el caso contrario, que haya lugares donde la mayoría de la gente está al otro lado de la distribución. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser yo qué sé, es que de imaginación tengo muy poca, pero vamos a ver, un caso en que la mayoría de la gente esté en la parte alta de la distribución puede ser los gustos por el chocolate. A la mayoría de la gente le gusta el chocolate, entonces de que le guste en una distribución de X nada o muchísimo, la mayoría de la gente le gusta mucho, ¿vale? Entonces casi todo el mundo está agrupado a la parte derecha de la distribución. ¿Vale? Ya tenemos aquí dos casos en que no son simétricos. Cuando no son simétricas trabajamos con asimetrías. Esta primera se llama asimetría positiva y esta segunda se llama asimetría negativa. Para acordarnos de cuál es la asimetría positiva y cuál es la asimetría negativa, yo siempre hago los dibujos al principio de las clases y después pongo un paisanico, un monigote, en la parte inicial de la distribución, en la parte encima o debajo, o sea, encima de la campana, ¿vale? Y lo hago en el principio de la distribución, o sea, al principio de los valores. Aquí si veis hay dos paisanicos, ¿vale? Al principio de la distribución. El primero es positivo, está siendo positivo porque dice, qué bien, solo tengo que bajar la cuesta, no me voy a cansar. Pero el segundo va a ser muy negativo porque dice, qué chungo, voy a tener que subir toda esta cuesta, entonces me voy a cansar. Por eso es una asimetría negativa porque se va a cansar, asimetría positiva no se va a cansar. Cuando hablamos de este tipo de distribuciones, claramente no va a haber un eje de simetría. Entonces, los valores, la media, mediana y moda, no tendrán un único punto. Habrá tres líneas que representen la media, la mediana y la moda. Para acordarnos de esto, vamos a hablar de una historia, la historia de las tres hermanas. Cuando hay tres hermanas, siempre hay una hermana que es la hermana que mola, la hermana que todo el mundo, que sale siempre, la hermana que gusta a todo el mundo, que está donde está todo el mundo. Esa hermana es la hermana moda, porque la moda es lo que se pone todo el mundo, entonces esa va a ser nuestra hermana moda, ¿vale? La hermana moda se encuentra donde se encuentra todo el mundo, entonces la moda, que la vamos a pintar de azul, va a ser donde está todo el mundo. ¿Y dónde está todo el mundo? En la chepa de la distribución, en la campana. Entonces, en el punto más alto es donde está todo el mundo. En la simetría positiva y en la simetría negativa estarán aquí las modas. Aquí estará la moda de la simetría negativa y aquí estará la moda de la asimetría positiva, justo aquí, en la distribución. Ahora, después, aparte de esta hermana moda, siempre hay otra hermana. Esa hermana que es sorhermana, la hermana que está donde le mandan, siempre está en el punto donde tenía que estar, hace lo que tenía que hacer y nunca discute, siempre hace lo que tiene que hacer. Entonces, esta hermana, si hubiese sido en una distribución simétrica, siempre se encuentra en el medio. Pues aquí también se va a encontrar en el medio del valor máximo al valor mínimo de la campana,
buscamos, cogemos una regla, buscamos el punto medio y ahí es donde se encontrará la mediana. En el punto medio, valor máximo de la curva, valor, bueno, en este caso valor mínimo, valor máximo, buscamos el punto medio con una regla y ahí se encontrará la mediana. La mediana está donde tiene que estar, en el punto medio, ¿vale? Ni más arriba ni más abajo, está en el punto medio, esta es la mediana. Bueno, ahora nos quedaría por encontrar la más importante de todas, la media. La media es la hermana buena, es la hermana que siempre está intentando mediar entre las otras dos hermanas. No se pone a favor ni la de la más fiestera ni de la más santurrona. Entonces, esa, como está siempre entre una y otra, pues tenemos que buscar el punto medio que hay entre estos dos valores. Cogemos una regla, buscamos el punto medio y ahí se encontrará la mediana. La mediana, buscamos el punto medio y aquí está, la media. Aquí se encontrará la media aritmética. La media está entre la mediana y la moda, es el punto medio y es el valor más importante. Pues aquí ya tenemos cómo se distribuyen los valores teniendo una simetría positiva y una simetría negativa. Ahora, estas asimetrías, para saber cuando una campana de Gauss no es simétrica, nosotros tenemos que hacer toda una serie de cálculos. Los cálculos que vamos a hacer son muchos. Hay algunos que son de manera general, que no nos dice qué tipo de asimetría es o que no nos dice si hay kurtosis o si es asimétrica, porque la kurtosis es otro problema que puede tener la campana de Gauss y que veremos más adelante. Simplemente nos dice que no es normal. Esos son los casos más generales y que son los más habituales, los más exactos y los más habituales. De estos cálculos generales nosotros vamos a trabajar con el chi cuadrado, ¿vale?, que es una prueba de bondad de ajuste, también llamada prueba de densidad de ajuste. ¿Por qué se llama así? Se llama prueba de densidad de ajuste porque lo que mira es que la densidad bien ajustada, o sea que la parte central haya mucha densidad de gente y en los extremos haya menor densidad, ¿vale? Se llama prueba de bondad de ajuste porque mira que sea bueno el ajuste a la campana de Gauss. Otra prueba que también nos servirá para comprobar si la curva es normal o no es normal es la que más utilizaremos, que es la Kolmogorov-Smirnov. Esta Kolmogorov-Smirnov, como la chi cuadrado, es una prueba de bondad de ajuste. Es una prueba de bondad de ajuste, pero que mira si la curva es normal o no es normal. No nos dice si es asimétrica, si tiene kurtosis, no nos dice cuál es la normalidad de la curva. Realmente es un estadístico de contraste, como pueda serlo la T de Student, que ya hemos hablado de ella. La T de Student, que nos dice si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Y se calcula de la misma forma que se calcularía la hipótesis nula. Mi curva sería normal si el teórico, el valor que me da la tabla, el teórico es mayor que el empírico, el que me da la fórmula. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos ni la fórmula no tenemos la forma de calcularlo porque no tenemos la fórmula en el formulario de Kolmogorov, ni tenemos ni la fórmula ni tenemos la tabla para calcular el valor teórico o crítico. Entonces yo no puedo saber si la curva es normal porque el teórico es más grande que el empírico, pero hay otra forma de comprobarlo y es muy habitual que lo pidan, saber si hay normalidad en mis muestras. Esto se hace por medio de una cosita que se llama el nivel crítico P. El nivel crítico P es un valor en proporción, valor de 0 a 1, y este valor, el nivel crítico P, me dice la probabilidad que tiene mi prueba, en este caso mi prueba Kolmogorov, que se escribe prueba acá, ¿vale?, en demostrar que la curva es normal, es simétrica, es normal, es perfecta. Eso es lo que hace el nivel crítico P. Es una probabilidad que nos dice si la gente es normal o no lo es, ¿vale? Lo que espera este nivel crítico P es demostrar que funciona la fórmula de Kolmogorov-Smirnov y demostrar que sí que es normal mi curva.
Y entonces, ¿cómo con este nivel crítico P puedo saber que es normal la curva? Pues si esta es la probabilidad, el nivel crítico P es la probabilidad de acertar, ¿vale? Entonces lo tendré que comparar con la probabilidad de fallar. Y no sé si os acordáis que la probabilidad de fallar es lo que conocemos como alfa. El alfa es el valor o nivel de significación, es el valor que da el investigador y nos habla de la probabilidad que tendremos de fallar. Yo aquí ahora me voy a ir a los exámenes de años anteriores y voy a coger un examen de, por ejemplo, vamos a coger el examen de 2015, pero primera semana o segunda semana, no me acuerdo. Abro los dos y comprobamos cuál es el que nos va a servir, en que preguntaban la normalidad. Este no es, entonces, fácil, el de la primera semana. Abrimos el de la primera semana. Aquí lo tenemos, vale. Aquí ya vemos que nos aparece este señor Kolmogorov-Smirnov. Como os he dicho, el estadístico no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo la tabla del Kolmogorov, aunque me hayan dado el resultado del empírico, de la fórmula, yo no tengo la tabla y no lo puedo comparar. Sin compararlo no sé si se cumple o se rechaza. Pero aquí sí que me da el nivel crítico P, que si os fijáis, aquí le llama SIG. Es muy habitual que a nivel crítico P le llamen en las tablas del SPSS, como son estas que estamos trabajando aquí, le llamarán SIG. Y yo tendré que comparar la SIG para la muestra de inmigrantes y la muestra de españoles, que resulta que es igual, esto es muy habitual, si es más pequeñita o menor que el alfa. Aquí el nivel crítico P es de 0,2, mientras que el alfa es de 0,05. Claramente, el nivel crítico P, la SIG, es más grande que el alfa. Por tanto, como es mayor la probabilidad de acertar, esto significa que mi curva es normal. Bueno, esta es la forma general. Estas son las dos formas generales en que miraremos si la curva es normal o no es normal, pero después hay formas más específicas. ¿Cómo hay formas más específicas? Pues después puede interesarme específicamente saber si hay asimetría o no hay asimetría y qué tipo de asimetría es, si es positiva o es negativa con unos valores. Para ello, yo lo que voy a calcular es el índice de asimetría o índice Pearson. El índice Pearson, que no hay que confundir con la correlación Pearson. Este señor hizo varios cálculos y uno de ellos es el índice Pearson y otro es la correlación Pearson. El índice Pearson o índice de asimetría es el que me indica si la campana de Gauss es simétrica o no es simétrica. La fórmula es realmente muy sencillita y la tenéis en el formulario. El índice de asimetría o índice Pearson es igual a la media aritmética, le resto la moda y lo divido entre la desviación típica. Si el resultado que me da esto es igual a 0, o igual o parecido, mejor dicho, en vez de poner el símbolo de igual voy a poner el símbolo de parecido a 0, ¿vale? Significa que mi curva es normal, que no es simétrica, no es ni asimétrica negativa ni asimétrica positiva. Si el valor que me da es más grande que 0, entonces tengo una simetría positiva. Tengo una simetría positiva donde casi todos los valores se encuentran en la parte baja de la distribución. Pero si por el contrario lo que me da es un valor más pequeñito de 0, lo que tendré es lo contrario, una simetría negativa, y por lo tanto todos los valores se encuentran en la parte derecha. Yo lo veo muy rápidamente, pero si os cuesta poner el monigote y pensar, este monigote solo tiene que bajar, no se va a cansar nada, por eso es una asimetría positiva. Asimetría negativa sería esta de aquí, porque el monigote se va a cansar mucho, entonces es una asimetría negativa, ¿vale? Es muy sencillito de hacer. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a coger aquí y vamos a coger una distribución sencilla, ¿vale? De las que ya os he utilizado en otros vídeos. Vamos a mirar número de hijos que tienen unos alumnos míos, ¿vale? Unos alumnos tienen entre tener 0 hijos, tener un hijo y tener 2 hijos. Tendré 10 alumnos. Pues muy fácil. Vamos a coger, a ver si consigo unir bien las líneas y empiezo a hacer las gráficas, ¿vale? Yo tendré aquí estos valores. A ver, tengo la X, que es el número de hijos, y tendré 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. Y la frecuencia absoluta,
Frecuencia absoluta es que hay 5 personas que tienen 0 hijos, que hay 2 personas que tienen un hijo y 3 personas que tienen 2 hijos. En total hay 10 personas, ¿vale? Ese sería el total de gente que hay. ¿Yo qué tendría que saber? Bueno, primero tendría que hacer la media. Yo ya os la digo, la media en este caso, vosotros lo podéis calcular, va a ser de 0,8, ¿vale? De 0,8, esa es mi media. La desviación típica no me la sé, ¿vale? Me la invento. Creo que es 1 con algo, entonces vamos a poner 1 con 1. Vamos a pensar que la desviación típica sea 1 con 1. La moda sí que la puedo ver a simple vista, la moda es 0, ¿vale? La moda es 0, pues con estos valores yo puedo calcular el índice de asimetría. Yo cojo la media, que es 0,8, le resto la moda, que es 0, y lo divido entre 1,1, que es la desviación típica, por lo menos la que me he imaginado yo. ¿Eso que me da? Me da un valor de 0,72, creo. Tendría que mirarlo en la calculadora, pero ahora lo miramos y yo creo que es 0,72. Compruebo, ¿vale? Sería 0,8 entre 1,1, me da 0,73 casi. Bueno, pues esto, como es un valor que está por encima de 0, es una simetría positiva. La forma que tendrá será más bien así, ¿vale? Eso serían las asimetrías, ¿vale? No tienen más ciencia que esto. Simplemente hay que acordarse de todas estas características. Ahora vamos a ver otra característica que tiene la campana de Gauss. La campana de Gauss, aparte de ser simétrica, tiene que tener una desviación típica, que hemos visto que no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeña. La desviación típica se representaba con esta línea horizontal que iba desde el eje de simetría a la caída de la campana, y nos indicaba la cantidad de gente que había en este caso en la campanita de la distribución. De hecho, más o menos una desviación típica era el 64% de la población. Tenía que ser una desviación típica normal para que no fuese ni muy homogénea ni muy heterogénea, que estuviese bien distribuida. Y ya aprendimos a calcular cómo saber si una desviación típica es grande o es pequeña en otros vídeos. Pues entonces ya podemos entender que hay campanas que son normales, no son ni muy diversas ni muy homogéneas, pero hay veces que tenemos desviaciones típicas que son muy pequeñitas, pequeñitas. Eso significa que todo el mundo está muy agrupado, todo el mundo ha sacado más o menos las mismas notas si trabajamos en un examen. Bueno, a ver si lo dibujo mejor casi, porque me ha salido un poco torcido a la izquierda, a la derecha. Aquí vamos a trabajar a veces con campanas que son muy homogéneas, ¿vale? Que tienen una desviación típica muy pequeñita, se representarían de esta forma, ¿vale? A este tipo de campanas que tienen una desviación típica muy pequeñita se le llama leptocúrticas. Se le llama leptocúrticas porque leptos en griego significa dedo, y si nos fijamos, esta leptocúrtica tiene forma de dedo, ¿vale? Sin embargo, la opción de que en vez de ser muy homogénea pueda ser muy heterogénea también nos pasa, ¿no? También podemos encontrar una desviación típica muy grande. En ese caso, la forma que tendrá nuestra campanita será más bien esta, la de un plato al revés, ¿vale? Yo le digo la de un platillo volante porque me pongo a dibujar y empiezo a poner los aspersores, o como se diga eso, de fuego que sale ahí, y las ventanas, y ya tengo un platillo volante. Pero bueno, esta sería platicúrtica porque tiene una desviación típica que sería muy grande, que va desde el eje de simetría a la caída de la campanita de Gauss. Las platicúrticas suelen ser las que tienen la desviación típica más grande, salvo una pequeña excepción, que son las campanas de Gauss inversas, que son estas que tienen esta forma de aquí. Que hay dos grupos donde hay una o sea, hay dos modas, son plurimodales, ¿vale? Hay aquí mucha gente y hay aquí mucha gente, y hay mucha distancia entre las dos modas. Eso es una campana de Gauss inversa, ¿vale? Estas son situaciones extremas y son situaciones muy raras, ¿vale? Que son situaciones muy extremas. A veces estas campanas de Gauss inversa tienen una
mayor variabilidad que una platicúrtica. Es el único caso en que puede haber mayor variabilidad que hay algo que pueda tener una variabilidad mayor que una platicúrtica. Bueno, ¿cómo calcularíamos esto de aquí? Realmente es bastante complicado de calcular si es platicúrtica o no es platicúrtica una distribución. Para ello vamos a trabajar con la misma tabla que acabamos de hacer para las asimetrías y los mismos datos. Si puedo, claro. Ahí, vale. Entonces vamos a trabajar con, está tonto el ratón, ¿qué le vamos a hacer? Hay días que pasan, que no quiere trabajar y me hace putaditas como esta. Pero bueno, no queda tan mal. ¿Vale? Vamos a trabajar con gente que tiene 0 hijos, gente que tiene 1 hijo y gente que tiene 2 hijos. Voy a hacer la más pequeñita posible porque ya la fórmula va a ser complicadilla como para liarla más. Entonces tenemos 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. En total hay 10 personas porque la frecuencia absoluta me dice que hay 5 personas que tienen 0 hijos, hay 2 personas que tienen 1 hijo y hay 3 personas que tienen 2 hijos. En total hay, en un sumatorio, lo sabré, que hay 10 personas. Bueno, aquí simplemente ahora tengo que buscar en el formulario la fórmula de la kurtosis. Y ya veréis que es una fórmula un poco rara, la fórmula de la kurtosis o apuntamiento, porque esto de la kurtosis que sea muy homogénea, muy heterogénea, también se llama apuntamiento, ¿vale? Es una g al cuadrado. ¿Eh? Y es una fórmula muy grande que se parece un poco a la desviación típica en ciertos puntos. Es 1 partido n, o sea, 1 partido el tamaño de la muestra, que en este caso sería 10, que estará multiplicado a una gran fracción, que es el sumatorio, o sea que tendría que añadir una columnita donde apareciese todo lo que vamos a poner ahora. Ya os digo que es largo. La nota menos la media, que cerramos el paréntesis. El resultado de esto estará elevado a la cuarta y después estará multiplicado por la frecuencia absoluta. Ya veis que es larguito, larguito. Todo esto irá dividido entre la desviación típica a la cuarta potencia, ¿vale? Elevado a 4, y después, por último, le restaré 3. Una vez que ya haya hecho todo lo demás, le restaré 3. O sea, que realmente los datos los voy a tener todos, porque la desviación típica que nos hemos inventado en el caso anterior, decíamos que era 1,1. La media la tenemos, la media 0,8, que también lo vimos en el caso anterior, ¿vale? 0,8. Tamaño de la muestra es 10. Entonces realmente solo me queda hacer esta parte de aquí arriba, este gran numerador, y como en la desviación típica la voy a hacer por 3 partes, porque hacerlo todo de una es prácticamente imposible. Así haré la nota menos la media primero, después haré una siguiente columnita que será la columna anterior, la nota menos la media, pero en este caso lo pondré a la cuarta potencia, ¿vale? Y por último la nota, ¿vale? La nota menos la media puesto a la cuarta potencia y multiplicado por la frecuencia absoluta. O sea, haré 3 columnitas para conseguir todo lo que pone en este numerador de la fracción, ¿vale? En la parte de arriba de la fracción. Pues empezamos con la nota menos la media. 0 menos 0,8 me da menos 0,8. 1 menos 0,8. Uy, ¿y por qué he puesto 0,4? Ah, porque es el resultado siguiente, no me hagáis caso. Menos 0,8. 1 menos 0,8 es 0,2. ¿Vale? 2 menos 0,8 es 1,2. Ahora pondré estos valores a la cuarta. Para poner los valores a la cuarta, yo lo que tengo que venir es a la calculadora científica. Y en esta calculadora científica, no sé si veis que hay un simbolito que es como un tejadito chino, un tejadito, un sombrerito chino, un tejadito. Pues ese es el valor donde tengo que clicar para poner algo y después poner al exponente que lo quiero poner. O sea, os explico. Yo quiero poner este 0,8 a la cuarta potencia, no lo cambio el signo porque dará igual, me da igual que sea, siempre quedará positivo. Entonces hago 0,8 y clico a este teclita. Después, como lo quiero elevar a la cuarta, lo pongo a la cuarta y le doy a igual y me queda 0,4. Esa sería mi
nota menos la media elevado a la cuarta. Si hago lo mismo con 0,2 me da 0,0016. 0016. Y si hago 1,2 elevado a la cuarta me va a dar 2,07. 2,07. Ahora hago la última columnita, que es multiplicar la anterior por la frecuencia absoluta. 0,4 por 5, que es la frecuencia absoluta, me da 2. 0,0016 por 2 me da 0,0032. 0,32. Y ahora 2,07 por 3 me da 6,21. Si sumo todos estos valores ya tendré este numerador que me dará 8,2132. 8,21. Y ya puedo sustituir estos valores. 1 partido 10 multiplicado por 8,21 dividido entre 1,1 elevado a la cuarta, que ya os lo digo ahora, 1,1 elevado a la cuarta, 1,46. 46, y el resultado de todas estas multiplicaciones lo restaré entre 3. Y así, 1 partido 10, 0,1. 8,21 dividido entre 1,46 me dará 5,62 por 5,62 y restado entre 3. Pues aquí me daría 0,562, he puesto 3 pero es 62, menos 3, me quedará 2,40 y algo. 0,56 menos 3 me quedará menos 2,44. Menos 2,44. Esta sería mi asimetría, kurtosis o apuntamiento. Pero a diferencia del caso, esta sería no mi asimetría, mi apuntamiento o kurtosis, perdonad, que me indica si es leptocúrtica, platicúrtica, la distribución. Realmente aquí, a diferencia de la simetría, por eso acabo de meter la pata, a diferencia de la simetría no se mide a partir de 0, ¿vale? No se compara con 0, se compara con el número 0,263. Eso significa que si el valor que me da es igual a 0 o parecido a 0,263, significa que mi campana es normal, ni es muy grande, ni es muy diversa ni muy homogénea, es normal. Si el valor que me da es más grande de 0,263, significa que hay mucho apuntamiento y por tanto es muy leptocúrtica. Pero si por el contrario, como nos pasa aquí, el valor es más pequeñito que 0,263, ¿vale? 0,263, eso significaría que es muy platicúrtica, ¿vale? Es platicúrtica. Aquí menos 2,44 es mucho más pequeñito que 0,263. Como es mucho más pequeñito que 0,263, resulta que este caso que estamos mirando ahora es muy platicúrtica. Y así hemos visto todos los casos de apuntamiento y de kurtosis. Si quisiésemos mirar, podríamos mirar un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo y ya no haríamos nada más. Aquí nos habla de que estos son rasgos de depresión de unos presos y crean 3 muestras para trabajar con 3 tratamientos diferentes y entonces nos dan 3 gráficas. Tenemos que entender que los valores siempre se ponen en X. Los valores se ponen en X y el principio y el final de los valores está en X. Eso sí, puede que mi muestra no llegue al final de la X. A lo mejor los valores van de 0 a 100, pero vemos que esta A no llega a 100, se queda mucho antes por el camino, ¿vale? Y lo mismo le pasa a B, la B no llega a 100, ¿vale? Se quedará por el camino. Aquí vamos a ir mirando las preguntas. La 6 dice, ¿qué terapia ha resultado más eficaz? Es decir, ¿con qué terapia se obtuvo una media más baja en depresión? A ver, la media, como la A y la B son simétricas, la media estará en el eje de simetría. Yo trazaría una línea recta aquí
y una línea recta aquí. En el caso de la C es una simetría positiva. Entonces la moda estará en el punto más alto, yo cojo una regla, mido del principio al final, hago la media y me quedará más o menos por aquí, haría la mediana, me quedará más o menos por aquí, y la media estará entre la moda y la mediana, o sea, estará más o menos aquí, exactamente. ¿Cuál es entonces la que tiene el valor más bajo de depresión, que es lo que nos interesa? La media más baja la tiene la A, porque si los valores van de 0 a 100, el que corta más cerca de 0 va a ser la A, sin lugar a dudas. ¿En qué grupo encontramos la mediana más alta? Pues la mediana hemos dicho que en la A y en la B está en el eje de simetría. En la C yo tendría que haber cogido el valor más pequeñito de la C, la distancia hasta el valor más grande, partirlo a la mitad y ahí obtendría la mediana, que estaría más o menos aquí. Está solo unos milímetros por encima de la B, pero sigue estando un poco más cerca del valor máximo de la X. Por eso la mediana más alta la tiene la C. La 8 dice, ¿a qué distribución podríamos calificar de leptocúrtica? Esa es fácil, leptocúrtica que tiene forma de dedo, es muy homogénea, esa es la A. La A es muy homogénea, todo el mundo está muy agrupadito, es muy altita. ¿Vale? Pues esa será la leptocúrtica. Después, la 9 dice, si las modas son 20, 30, 40, ¿a cuál le corresponderá la 40? Simétrica, entonces en el eje de simetría la moda y la moda está en el punto más alto en el C. En este caso, si el 40 es el valor más alto de las modas, ¿quién tiene el valor más alto de las modas? La C, sin lugar a dudas, porque está más cerca del final de la distribución, del final de X. La 10 nos dice, ¿qué distribución muestra una clara simetría positiva? Y aquí hay trampa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna distribución con una clara simetría positiva. Nosotros tenemos una simetría negativa. ¿Por qué? Porque si yo pongo al señorito al principio de la distribución, ¿qué veo? Que va a tener que subir mucho y eso le va a cansar, eso es negativo. ¿Vale? Aquí no hay asimetrías positivas, solo hay una asimetría negativa, el resto son simétricas. Y la 11, para terminar, ¿en qué distribución encontramos una desviación media más pequeña? A ver, aquí tendríamos que mirar cuál es la desviación media, desviación típica, desviación estandarizada, desviación estándar, me da igual cómo le llamen. La desviación, eso se hace en la A y en la B, es fácil, crearía el eje de simetría y de ahí haría una línea recta que va desde este eje de simetría a la caída de la campana, del eje de simetría a la caída de la campana. En el caso de las asimetrías, yo lo que tengo que hacer es coger la moda, la línea de la moda, y esa línea lo tengo que acercar a la línea más cercana. A ver, ¿qué significa eso? Vamos a poner para una simetría aquí positiva y una simetría negativa. ¿Cómo se representaría la desviación típica? En la simetría negativa, lo que os estaba diciendo, yo creo la moda, creo la línea de la moda y busco en el punto medio más o menos de esta moda, hago una línea que va desde este punto medio de la moda hasta la caída de la campana. Entonces esta será la desviación típica. En el caso de una simetría positiva, también creo la moda y cojo la línea, pero no que va a la parte más lejana, sino a la parte más cercana, sería hacia la izquierda. Esta sería su desviación típica. En cualquiera de los casos, aquí si mido con una regla las desviaciones típicas, la que tiene la desviación típica más pequeñita será la A. De ahí podemos ver que nosotros vamos a estar trabajando con un grupo, la que sería el más homogéneo y el que tiene la media de expresión más baja, que es el que más nos interesa. Ese es el tratamiento que a nosotros nos va a servir. Y ya con esto terminamos todo. Espero que os haya servido. ¡Hasta luego!